usted tiene que revisar actitudes, palabras, tus actitudes, tus palabras, tus hechos, tus ídolos. Usted podría hacer incluso una introspección de sus pensamientos y confesarlos. Te pido perdón porque he pensado que eres desconsiderado o desconsiderada. ¿Sí me entienden? Lo pensaste. Si lo pensaste, lo puedes confesar. Ahora, esto es importante. Tú no puedes señalarle a la persona. Seguramente piensas, porque si alguien puede hacer eso, yo lo animo a que venga y dé la clase. Yo quiero saber cómo leer los pensamientos de las personas. No se puede. ¿Ok? Entonces, tenga cuidado. Un día llegan a mi consulta una pareja y el hermano me dice, es que me corrió de la casa. Era una pareja sui generis. Él le llevaba a ella como 25 años a ella. Entonces, cuando ellos se conocieron, él era investigador en una universidad muy prestigiosa, pero conforme iban pasando los años sin hacer los niños, pues lo jubilaron. Y entonces ella salió al campo laboral y él se quedaba en la casa, él criaba a los hijos. Él cocinaba, hacía las tareas con los niños, los llevaba, los traía a la escuela, cambiaron los roles. Y entonces era el mismo problema de las parejas, pero al revés. Es que estás todo desarreglado, la casa está tirada, la comida no está lista, y el hombre, es que tú no me haces caso. Era todo un show, ¿verdad? No les cuento los nombres porque después uno no sabe, el mundo es bien chiquito. Y entonces hablé con ella, hablé con él por separado, y obviamente estaba muy fácil. Ella nunca le dijo, te me vas de la casa. Pero sí estaba tomando un rol que no le correspondía. Si ellos decidieron cambiar los roles y es su decisión de pareja, yo no tengo un problema. Pero eso no quiere decir que él no es el líder espiritual de la casa. ¿Sí me entienden? De que ella debe de honrarlo. Y entonces, pero le pregunto a él, ¿ella te dijo, te me vas de la casa con esas palabras? Y él se quedó así. Ahí se hace un silencio incómodo. No lo interrumpo. Son 3-4 minutos bien incómodos porque todos estamos así esperando que el hombre reaccione. Y me dice, no, nunca lo dijo. Yo lo pensé. Interpretó sus acciones. Entonces ella tuvo que pedir perdón por sus palabras, por sus hechos, por sus actitudes. Y él tuvo que pedir perdón porque interpretó de manera incorrecta sus palabras, sus hechos, sus actitudes. ¿Estamos bien? Y se solucionó el problema. Historia larga, ¿verdad? Pero es importante. Entonces, recuerden, estamos en el punto número 2. Si yo quiero ver la paja en mi propio ojo, antes de ver la viga o la paja en el ojo de mi hermano, mi viga en mi propio ojo, tengo que hacer un análisis de mis palabras, de mis actitudes, de mis hechos, de mis pensamientos, de mis ídolos del corazón. A veces me tengo que preguntar, ¿realmente estoy molesto con esto que pasó? ¿O estoy molesto porque esto amenaza mi posición como pastor, como esposo, como gerente, como educador, como mecánico, lo que seas? Y a veces ahí hay un ídolo que no hemos podido sacar de nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, bien importante tener presente estas cosas. Muy bien. Ahora, el paso número 2, dialogar en privado para resolver los conflictos. Entonces, no lo puede pasar por alto, porque contesté sí a una de las 4 preguntas. Entonces, antes de ir a hablar con mi hermano, hice mi introspección, palabras, hechos, actitudes, ídolos del corazón. Y entonces voy a ir a hablar con alguien en privado. Y cuando voy a hablar con alguien en privado es palabras más o menos. Otra vez tu nombre, hermano. Mauricio, quiero pedirte perdón porque tengo esta actitud, dije esto, hice esto, pensé esto, creo que tengo este ídolo en mi corazón, te pido perdón. Mi pecado no tiene excusa. Evito el sí o el pero, quizás lo vamos a hacer ya viene aquí. Y le señalo su pecado con amor, con respeto y con cuidado. Antes de hacer eso, la norma es esta: cuando ha pecado alguien o él cree que le has ofendido, vea lo que dice la Biblia. Si traes tu ofenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí vamos a hablar de los 7 elementos de una confesión bíblica o genuina. Número 1. Dirígete a cada una de las personas involucradas, todas aquellas que has afectado. Cuando yo le mentí al encargado del Oxxo y le mentí delante de mi hija, le pido perdón a Dios, le pido perdón a mi hija, voy a pedirle perdón al encargado del Oxxo delante de mi hija, porque pequé contra él delante de mi hija. Uno de los problemas que tenemos en las iglesias es que Camilo pecó contra Diana y estaba Alejandra y estaba Gina. Y entonces sale el asunto y yo le digo, Camilo, ve, pídele perdón a Diana, ¿verdad? Y Camilo va con Diana, Diana, quiero pedirte perdón, bla, 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 pero no manda a tener ni a Laura ni a Gina, Laura, ¿verdad? Alejandra. Hoy, a partir de hoy te llamas Laura. Está bien que le pida perdón a Diana, pero Laura, no, Fernanda, Alejandra. No soy bueno, ya se habrán dado cuenta que soy muy malo para los nombres. Y en mi familia dicen que me parezco a Jehová porque le cambio el nombre a las personas, ¿verdad? Entonces, pero es mi mala memoria para ciertas cosas. Tengo muy buena memoria para ciertas cosas, pero los nombres no son. Y entonces le pide perdón a Diana, Diana se contenta con él, pero ellas no, ellas que vieron que él la ofendió delante de ella, no. Entonces eso está incompleto. Y eso es muy común. Van y le piden perdón a la mamá, van y le piden perdón al papá, van y le piden perdón a la esposa y dejan a los hijos en Blancanieves. Ahora, esto es importante. Los hijos se dan cuenta de todo, no importa la edad que tengan. En la casa todo se escucha, todos se enteran, todos saben. Los hijos saben más de lo que usted piensa que creen. ¿Ok? Entonces, pida perdón a cada una de las partes involucradas. Evite el sí, el pero y quizás. No justifique su pecado. Esta es una traducción del inglés al español, así que tache errores. No justifique su pecado, es un pecado. Pero si tú no te comportaras como tu mamá, tal vez si no fueras como tu familia, quizás si tú fueras más paciente. ¿Quién tiene la culpa de mi pecado? Ella o él. Y no es la forma bíblica de confesar. Número 3. Asume asuntos específicos, tanto como actitudes, como acciones, palabras, hechos, todo lo que encontraste cuando te examinaste. Mentí, manipulé, adulteré, engañé. Ahí les va. En culto público, en la visión reformada, enseñamos que en las iglesias se tiene que haber una oración de confesión de pecados. Obviamente cuando un pastor o un líder de la iglesia ora en culto público por confesión de pecados, lo hacemos en términos muy generales. Porque imagínense que yo fuera el pastor de estos hermanos y yo dijera, Padre Celestial, estamos aquí para pedirte perdón. Y quiero orar por la vida de Camilo, que es un irresponsable y no le pasa la raya a Dianita. Y por favor, Señor, perdona a Dianita porque vive criticando a su marido. Y a Alejandra, que a veces la llamamos Fernanda, Señor, se incomoda, aunque se me olvida su nombre. Perdónala, Señor, porque no tiene paciencia su pastor. ¿Qué van a hacer ellos? Se van a ir corriendo a la iglesia. Eso no lo hacemos en culto público. Pero en privado, cuando Camilo está orando en privado, Camilo le dice al Señor, Padre, perdóname porque soy grosero con Diana, porque no soy paciente con ella, porque no la trato como vaso más frágil, porque me desespera, porque le digo cosas que no le voy a decir. Soy muy paciente en mi trabajo y aquí con ella me saca de quicio. Ahí le miento y le manipulo y me hago guaje que me diga que saca la basura y no la saco.
No vivo con ustedes, ¿verdad? Estoy hablando al tantello. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? En privado, tú y el Señor confiesa. Pero cuando estamos en un proceso de reconciliación, es importante que señales esos pecados que descubriste en tu introspección. Número 4, ustedes lo tienen ahí. Expresa, tache esa palabra, remordimiento, no es remordimiento, expresa arrepentimiento. Eso es la palabra que debe de ir ahí. Expresa arrepentimiento por la manera en la que has herido a alguien. Quiero pedirte perdón. Me siento muy arrepentido o tengo mucho arrepentimiento. El arrepentimiento no es una emoción, la incluye, pero no es una emoción. Entonces, tengo arrepentimiento, reconozco que he pecado contra Dios. Reconozco que mentí, reconozco que manipulé, que mi pecado no tiene excusa. 5. Acepta las consecuencias tales como la restitución. Otra pareja viene a mi consultorio, el esposo me dice, pastor, es que mi mujer me rompió mis lentes y azotó mi celular Samsung 27 o en cuál van, contra la pared y lo hizo añicos. Y la hermana estaba celosa. Señores, si no tiene nada que ocultar, no le ponga huella, clave, sombra, cara al teléfono, que nada debe, nada teme. Y mujeres, manden revisando el celular de su marido. Qué ganas de andar buscando, el que busca encuentra, pero no debería de encontrar nada. ¿Estamos bien? Entonces, uno no debería de dejarle tanta seguridad que parece que no hay manera de verlo, y la otra no debe de andar buscando. Son los dos lados de la moneda, ¿estamos bien? Pero si ella necesita buscar porque piensa, que busque, que escudriñe, que vea. ¿Sí me entiendes? Entonces, y esto es importante, ¿por qué? Porque esta pareja, pasamos todo el proceso y cuando llegamos a este punto, hermana, tienes que comprarle unos lentes iguales a los que le rompiste. Ella era una enfermera de nivel 4 o 5, de esas de que atienden quirófano, que ganan mucho mejor que muchos médicos. Y le compras un celular igualito, del mismo precio del que le rompiste. Restitución. Una doctora odontóloga viene a mi consultorio. Después de varias sesiones, ella tenía ataques de ira, era soltera, vivía con sus padres. Y ya ven que en los baños separamos el baño con la regadera de la taza y con una puertecita, generalmente es de plástico, ¿verdad? Y esta muchacha entraba en ira, se encerraba en el baño y le entraba a patadas al cancelito hasta que lo rompió. Y en el proceso, pues tienes que comprarlo nuevo, cambiarlo. Es restitución. ¿Sí me entienden? Entonces, esto es importante porque tenemos que trabajar con eso. 6. Cambia tu conducta. Cambia actitudes y acciones. Por ejemplo, señores, yo sé que a muchos señores les cuesta ir con la suegra. ¿Ok? No aquí, en México. Las suegras a veces se meten y opinan sin que les pida su opinión. Y hay hombres que no toleran el asunto. Pero cuando te casaste con tu esposa, en letras chiquitas decía que tienes que honrar a tu suegra como si fuera tu madre. Con paciencia, con honor y con respeto. ¿Fácil? No. Porque a ustedes no le tocó la suegra que me tocó a mí. Mis suegros nunca se metieron. Y cuando se metieron es, ¿cuánto dinero ocupas? Yo sé que todos quieren unos suegros como los míos, pero solo me tocaron a mí. ¿Ok? Y ahí cada quien platica la historia como le fue en el baile. Pero es importante que entienda que tiene que haber un cambio de actitud. Que tiene que haber cambios. Y entonces, con honor, con respeto y con cuidado, tratamos a nuestros suegros, tratamos a los hermanos de nuestra esposa, a los hermanos de nuestra esposa. Las mujeres tienen que honrar a su suegra y a su suegro como si fueran sus padres. No son sus padres, como si fueran sus padres, porque te uniste con tu marido y los dos son una sola carne. ¿Fácil? No. Pero tienen que intentarlo, trabajarlo, amarlo. Ahí les va el ejemplo. Yo me casé con una mujer de Monterrey. Entonces, la cultura en México es muy diversa y mucho más de norte a sur.
Mi mamá es una mujer del sur de México y mi esposa es una mujer profesionista, bilingüe, una mujer del norte. Entonces, asumo que los tamales de México son como los tamales de aquí, ¿verdad? Masa con carne adentro, cocidos, ¿verdad? Muy bien. En Chiapas, donde yo vivo, hacen unos tamalotes de este tamaño, como ladrillos. La masa, el mole, mi mami hace el mole, es una salsa de chiles, cacahuate, plátano macho, pasas, ciruelas pasas, un montón de cosas, es una cosa deliciosa. Su mole, su pollo, un pedazo de plátano macho frito, una pieza completa de pollo, una rebanada de huevo duro, pasas, ciruelas pasas, y envuelven el tamalote, es una cosa así. Si van a Chiapas algún día, no pidan 5 tamales, pidan uno y después se acaban con ese, le siguen. Mi esposa nunca ha probado un tamal hecho por las santas manos de mi madre. Y a mi mamá le costó mucho entender que no es que mi mujer no la amara, es que no lo va a probar, nunca lo ha probado. Ahí les va la historia. Éramos novios, mis padres vinieron a verme a Monterrey y el pastor, que aunque yo servía, porque era el pastor principal de la iglesia, él era de Chiapas, y le pidió a mi mamá que hiciera tamales. Las hijas del pastor le dijeron a mi novia en esa época, hoy mi esposo, que ahora sí iba a tener que tomar los tamales. Y mi novia en esa época le dijo, prefiero perder al novio que probar los tamales. Y es fecha, vamos a cumplir 30 años de casados. No los comió, no los comerá. No sé qué va a hacer en el cielo, porque van a servir tamales de Chiapas en el cielo, pero bueno. Pero explico esto porque yo sé que en el contexto del sur de México y en el contexto de Sudamérica, la comida está conectada al amor. No recibes mi comida, no me quieres. Y en el norte de México, específicamente en Monterrey, no funciona así. Te ofrezco de comer, ¿quieres? Educación es no, gracias. Y es difícil, porque tengo una mujer con una cultura, tengo otra mujer con otra cultura, y yo estoy en medio, porque soy el consentido de mi mami. ¿Sí me entiendes? Y entonces, lidiar con eso implica sentarnos, hablar, explicarle a mi mujer que le pidiera perdón a mi mamá por lo que significa para mi mamá la comida. Mi mamá explicarle que la cultura de esta mujer es así y así. Eso sí, mi mujer, como toda buena regia, le gustan los tamales de frijoles. Entonces mi mamá hace tamales y le hace tamales de frijoles a mi mujer. ¿Te la quiere más que a mí entonces? ¿Se dan cuenta? Cambiamos conductas, confesamos pecados. 7. Pida perdón. Note que la Biblia no habla de pedir disculpas. Pida perdón. ¿Por qué me disculpo? Me disculpo porque aunque tomamos 1 hora y media o 1 hora y cuarto desde la casa del maestro JJ Dávila para venir a este lugar, a esta parte de Bogotá, nos topamos un trancón, hubo un accidente, se atravesaron varios camiones, no había cómo pasar. Pido disculpas porque yo no controlo el tráfico y tomé el tiempo suficiente. Pero si yo mentí, manipulé, engañé, eso es un pecado. Cuando yo peco, pido perdón. A veces los cristianos, discúlpame. No, es pida perdón. Si pecó, es perdón, ¿ok? Eso es importante tenerlo presente. Muy bien, esa es la parte 2. Si llegáramos a tener tiempo, vamos a ver la parte 3, pero puede ser que sí nos dé tiempo. Vamos a la página 18. Diana, ¿puedes leer, por favor, página 18, el caso de la jardinera? Y puedes en voz alta, fuerte. ¿Podemos pasarle un micrófono a Diana, por favor, para que podamos escuchar la lectura? ¿Sí se puede? ¿No se puede? Está dormido el ingeniero de sonido. Está buena la clase, ¿no? Sí, estaba orando, hermano, estaba orando, tranquilos. Entonces vamos a pasarle el micrófono a Diana, así sentadita Diana, nos vas a leer párrafo por párrafo y yo te voy a ir, si yo te pido que te detengas, sigan la lectura por favor. Vamos a leer el caso de la jardinera, el desastre de la jardinera en el templo, por favor. Tomás y Nancy jardinero se habían preocupado por más de 2 años acerca del jardín y césped del templo que estaba deteriorado y se veía mal. Los diáconos
les contaron a Tomás y a Nancy que Margarita, otra hermana de la iglesia, había donado $200 para ayudar a pagar por las reparaciones y algunas familias habían contribuido $350 en total. Tomás y Nancy planificaron un nuevo paisaje y pidieron todas las plantas y materiales y contrataron a unos ayudantes. La noche antes que iban a hacer el trabajo, un diácono habló a los jardineros para decirles que Margarita estaba muy molesta porque no fue incluida en la planificación. Ella tenía sus propias ideas de cuáles tipos de plantas para usar y ella recibe buenos descuentos del invernadero local. Ahí, aguanta. Queda claro el planteamiento. Hay un dinero para arreglar el jardín. Hay alguien que donó más de la mitad del presupuesto, Margarita. Los diáconos le encargan a Tomás y a Nancy que lo hagan. El día, ya que está todo comprado y está todo listo y se va a hacer, no se ha hecho. Alguien le informa a Margarita de que los diáconos han tomado un acuerdo, no la tomaron en cuenta y la hermana Margarita está que echa fuego por la boca. Continúa la lectura. Cuando Tomás habló a Margarita para arreglar el problema, ella le trató de una manera maleducada y sarcástica. Tomás se enojó y le habló duramente a ella y de pronto ella colgó el teléfono. Se armó la camorra. Tomás trató de arreglarlo, Margarita se puso grosera y Tomás la puso en su lugar, diría Nancy, ¿verdad? Ya se armó el asunto. Por favor, continuamos. Cuando Margarita se reunió con su estudio bíblico la próxima semana, les pidió: ¿podríamos orar por Tomás jardinero, por favor? Él realmente necesita ayuda para controlarse de su furor y su deseo para controlar a otras personas. Alguien le preguntó qué había provocado esta petición y Margarita le dio una explicación de la situación. Unas hermanas expresaron simpatía con ella y aludieron a experiencias parecidas con Tomás. Una hermana se sintió muy incómoda acerca de la plática. Incómoda acerca de la plática, pero no quiso meterse en ningún conflicto y por eso guardó silencio. Aguanta ahí. Esto es bien común en las iglesias, ¿no? Por favor, oren por fulano. Pero está esperando que le rasquen tantito para sacarlo. ¿Cómo se llama eso? Chisme y murmuración. Puede tener razón, pero lo tiene que arreglar en privado con Tomás. Y las hermanas aman, de esta iglesia en particular, ¿verdad? No todas nuestras iglesias, de esta en particular. Abrazan el chisme, lo comentan y le echan de su cosecha. Hay una que se quedó callada, que está incómoda. Hay un asunto ahí con ella. Por favor, sigue. Además pensó: esto pasará pronto. Otra hermana le contó a una amiga lo que sucedió en el estudio bíblico y la amiga se lo contó a Tomás. Tomás y Nancy llegaron a estar tan furiosos que hablaron al pastor, demandando que él confrontara a Margarita por causa de sus calumnias maliciosas. Cuando él aparentó estar poco dispuesto a defenderles ante ella, le dijo: Tomás, nunca has estado dispuesto a hacer frente a una persona como Margarita. Debemos buscar una iglesia con un pastor que no sea cobarde. Por esto, contarme el texto. Y ya, el pastor tiene un problemón, el jardín no está arreglado, tenemos plantas en la iglesia, pagamos a pastores, la hermana Margarita está furiosa, Tomás y Nancy están enojados y el pobre pastor tiene un problema mayúsculo que no es el jardín. Cualquier coincidencia con sus iglesias locales es mera coincidencia. Sigue leyendo. Ahora, ¿hay más párrafo? No, las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles respuestas están usando las varias personas para manejar el conflicto? Y entonces tienen que ser específicos. Tomás, cuando habla con Nancy, ¿qué respuesta es? Escape, ataque, negación, huida, suicidio, litigación, agresión, asesinato. Margarita, cuando le contesta sarcásticamente, ¿qué es? ¿Qué respuesta es? Margarita, al contar en su estudio bíblico,
las que escucharon el chisme en el estudio bíblico, la que se quedó callada en el estudio bíblico, la que estuvo en el estudio bíblico, se lo contó una amiga y la amiga se lo contó a Tomás. ¿Qué respuestas son? Tomás al escuchar la reacción, el pastor, los diáconos, todos tienen que anotarlos. ¿Ok? Pregunta número 2. ¿Cuáles oportunidades provee este conflicto? Tienes que decir quién debe hacer qué específicamente. ¿Qué tiene que hacer Tomás? ¿Qué tiene que hacer Nancy? ¿Qué tienen que hacer los diáconos? ¿Qué tiene que hacer Margarita? ¿Qué tienen que hacer las hermanas del estudio bíblico? ¿Qué tiene que hacer la chismosa que no fue al estudio bíblico, que le contaron y le contó a Tomás? ¿Qué tiene que hacer el pastor? 3. Piensa en cada individuo. Espérame tantito. ¿Recuerdan que explicamos las oportunidades del conflicto? Glorificar a Dios, servir a otras personas y parecernos más a Cristo. A eso me refiero. 3. Piensa en cada individuo del pueblo. ¿Cuál es su responsabilidad delante de Dios? ¿Tiene algo que confesar? Si contesta sí, ¿a quién o quiénes tiene que confesar? ¿Y qué cosa tiene que confesar específicamente? Esto es bien importante. Tomás, ¿tiene algo que confesar? ¿Qué? Nancy, ¿tiene algo que confesar? ¿Sí o no? Si es sí, ¿qué? Los diáconos, ¿tienen que confesar algo? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el pecado? Margarita, ¿tiene algo que confesar? ¿Sí o no? Las hermanas del estudio, la chismosa, que no tiene nombre, el pastor. Sean específicos, ¿sí o no? ¿Y qué pecado? Lo tienen que dialogar como grupo, ¿ok? Entonces, hay gente que coopera y piensa que porque coopera deberían de tomarla en cuenta. Y no está mal tomarlos en cuenta, pero hay un proceso en cada iglesia. Entonces, es vital en el proceso, mis hermanos, que trabajemos. Ya me quedé sin batería. Bien, trabajemos en el asunto. Muy bien. Pregunta número 1. ¿Quién va a dar las notas de este grupo, Camilo? Tú mismo. ¿Qué? Léenos la pregunta número 1. ¿Qué dice la pregunta número 1, Camilo? La pregunta número 1 dice: ¿cuáles respuestas están usando las varias personas para manejar el conflicto? Primero enumérame las varias personas y a ver si todos estamos de acuerdo en las varias personas. Bueno, el orden del conflicto sería el diácono, Tomás, Margarita, las hermanas del estudio, la hermana incómoda, la otra hermana, la amiga, Tomás y Nancy nuevamente y pastor. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Les faltó algo? Nancy, ¿verdad? Nancy individual. Ok, faltó Nancy de manera individual. Muy bien. Empecemos con el diácono. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles respuestas están usando las personas para manejar el conflicto? El diácono, digamos que en nuestra mesa, percibimos que el diácono tiene una respuesta de ataque-agresión, porque lo que hace es como iniciar el conflicto con chisme y murmuración, que no es lo que debió haber hecho el diácono. Okay. ¿Y eso cómo se llama? Ataque. Ataque. ¿Y cuál de las 3 de ataque es? Agresión. Agresión. ¿Estamos de acuerdo todos? Muy bien. La mesa de atrás, ¿quién va a leer el segundo personaje? Ya el diácono. Luego, ¿quién sigue? Tomás, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta de Tomás? La parte... La pregunta 1 otra vez. Nosotros pusimos que también era una sorpresa Tomás por parte de hablar y fuerte, entonces es una ataque. ¿Y eso qué respuesta es? ¿Es litigación, agresión? Es agresión. ¿Están de acuerdo todos que es agresión? Ok, muy bien. Equipo de aquí al frente, ¿quién es el que va a... pasen el micrófono, por favor. Váyanse rolando el micrófono para que podamos escuchar. Entonces ya tenemos al diácono, Tomás, ¿quién sigue? Margarita, la hermana Mago. Aquí debe de ir Nancy, ¿verdad? Individual, pero ahorita vamos a ver. Margarita, ¿qué tiene sobre Margarita? Margarita toma una actitud de agresión. Agresión. Con Tomás. Ok. ¿Qué más? Con las hermanas del estudio, ¿cuál fue la respuesta de Margarita? Chisme y murmuración. Chisme y murmuración. ¿Y esa es ataque o escape? Ataque.
¿Y qué tipo de ataque es? Agresión. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Sí. Margarita tiene escabio video porque juega el teléfono. Cuelga el teléfono. O sea, ¿se acuerdan lo que le decía del bandazo? Parece que la tendencia de Margarita es a ser litigosa o atacar, pero cuando se sintió que el otro la atacó, ¡pum! Y eso es una huida. Muy bien, excelente. Muy bien. Al grupo de atrás, pásale el micrófono. ¿Quién sigue? Tenemos el diácono, tenemos a Tomás, tenemos Margarita. ¿Qué sigue? Las hermanas del estudio. Las hermanas del estudio bíblico. Entonces nosotros pusimos que eran agresivas. ¿Por qué? Pero porque ellas no solamente escucharon a la hermana Margarita, no escucharon las dos partes. Bueno, no les correspondía a ellos escuchar las dos partes. ¿Qué respondía aquí cuando alguien está contando? Vamos a orar por Tomás. ¿Por qué, hermanita? Suelta la sopa. Nosotros le colocamos las hermanas chismosas. Sí. Porque entre ellas se manejaron la información y quedó como el chisme. Y para mí también es huida porque no hicieron lo único que se puede defender a la hermana Margarita, y también está la hermana que no hizo nada. Bueno, entonces eso es importante. Tenemos un grupo de hermanas que están agrediendo, ¿estamos bien? Y una hermana que se siente incómoda. ¿Cuál es la respuesta de esta hermana incómoda? ¿Cómo le llamamos? ¿Escape o ataque? Escape. ¿Y qué es? ¿Negación, huida o suicidio? ¿Por qué es negación? No se quiere meter en el conflicto. ¿Por qué sería huida? Porque no toma acción. Ok. Estamos poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Porque recuerden que, supongamos que estas son gente de nuestra iglesia y le estamos tratando de ayudar. Entonces la hermana que escucha el chisme se siente incómoda, no participa en echarle a los jardineros, no apoya a Margarita, se siente incómoda, pero está escuchando el chisme. Y ¿se acuerdan que cuando hablamos de confesión hablamos de palabras, hechos? Y un hecho es escuchar chismes, aunque sean verdad. Tal vez esta hermana debe haber dicho: hermanas, esto que estamos haciendo está mal, vamos a orar y vamos a ver que los diáconos y el pastor lo arreglen, por poner un ejemplo. ¿Sí me entiendes? Pero ella simplemente se sintió incómoda. ¿Esa incomodidad es negación? ¿O salió corriendo del estudio? No, se quedó a escuchar todo. Creo que es una negación. Escuchó el asunto, trató con el asunto, se sintió cómoda con el asunto, pero no hizo nada para resolverlo. ¿Estamos bien? Negación, perfecto. Grupo de atrás. ¿Qué nos falta? Ya hablamos del diácono, Tomás, la hermana Mago, las hermanas del estudio, las que se unieron a la fiesta y la que se incomodó. ¿Quién sigue, hermanos? Sí. Y de ahí entonces sí que otra hermana le contó a una amiga lo que sucedió en el estudio. Fíjense, es una hermana que estuvo en el estudio, le contó a una hermana y esa va y le cuenta a Tomás. De eso estamos hablando. Entonces ahí vemos, nosotros hablamos también de cómo esa hermana sale del estudio bíblico y cuenta el chisme. Cuenta el chisme. Sí, o sea, está utilizando una respuesta también de ataque, de agresión, hacia Tomás. Se lo cuenta a una amiga, o sea, que es una persona externa que no estuvo en el estado bíblico. Y esa es la que se lo cuenta a Tomás. ¿Y esa amiga qué es? Escape, ataque. Y esa amiga también lleva el chisme, entonces hace también de ataque, de agresión. Ahora, aguántame ahí. Una hermana que estuvo en el estudio le cuenta a una amiga, que es amiga de los jardineros, que le va a contar a los amigos de los jardineros. La que le cuenta a los jardineros no estuvo en el estudio bíblico, no sabemos si es cristiana, podría no ser cristiana. ¿Sí me entienden? ¿Ven cómo se va incendiando la iglesia? Y el jardín nunca se arregló.
Sí, claro. Entonces, esto pasa. Entonces, esa dinámica de la hermana que estuvo en estudio le cuenta, no dice cómo. ¿Verdad? Nos imaginamos que, fíjate, no le vas a contar a nadie. Es solo entre tú y yo. Fíjate que en el estudio bíblico, la hermana Margarita, se puso el estudio bíblico buenazo. Y luego entonces dice que Tomás y Nancy llegaron a ponerse tan furiosos que hablaron con el pastor. ¿De cuál? Aguántame a mí. Y esa respuesta de Tomás al escuchar el chisme y se pone furioso, ¿qué es? Agresiva. Es también agresión, ¿estamos bien? Pero aquí ya está furioso. Furioso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al estar furioso, habla con el pastor, demandando que él confrontara a Margarita por causa de sus calumnias. Cuando él aparentó estar poco dispuesto a defenderlos ante ella, o sea, que el pastor no los iba a defender. Vemos entonces en la posición del pastor una posición de escape. De escape, ¿qué es? ¿Negación, huida o suicidio? En ese caso nosotros veíamos negación. Negación, muy bien. Y pues ya lo confrontan a él diciéndole que se iban a ir de la iglesia porque pero cobarde. ¿Y eso qué es? Ya vemos. Huida, me cambió de iglesia. Ahora, noten cómo estas cosas, este es un cuento, pasan en nuestras iglesias. En este momento, si ustedes fueran el pastor de la iglesia y los diáconos de la iglesia, fíjense, asumimos por la historia que los diáconos se reunieron como un colegio, tomaron un acuerdo, recibieron el donativo de Margarita, ¿va? Recibieron donativos de otros hermanos y juntaron $350. Y como Tomás y Nancy habían mostrado interés, al parecer la junta de diáconos los comisiona. Hay un acuerdo. ¿Quién debió haber hablado con Margarita? El cuerpo. Pero hay un diácono chismoso. Oye, la hermana que donó más está furiosa. Estas cosas pasan en las iglesias. Estos ejercicios, este es importante. ¿Qué esperamos con este curso? Este es un curso, uno de 4 o 5 que yo recomiendo en este orden. Pacificadores, dinámicas del cambio bíblico, métodos del cambio bíblico y problemas específicos 1 y 2. En esta misma línea de consejería bíblica. ¿Y qué esperamos? Que se resuelvan los conflictos en forma bíblica. Los pastores que están aquí no me van a dejar mentir. Esto es el pan diario en las iglesias. La gente se pelea por muchas cosas y el jardín no lo arregló nadie. Ahí están las flores, llegamos el domingo, están las flores. 2 de los miembros ya se fueron de la iglesia. La hermana Margarita se hizo una furia. La iglesia está llena de chisme y murmuración. Todos tienen un pecado que estamos señalando. ¿Estamos bien? Y es importante en este contexto que el pastor y sus diáconos hagan una introspección, confiesen algunos pecados, porque eso no les hace perder autoridad. Traten a las personas, citen a Margarita, citen a Tomás y a Nancy, citen a los diáconos, o por lo menos al diácono chismoso. ¿Sí me entienden? Hay varias cosas aquí que se tienen que arreglar, que necesita orden. Muy bien, pregunta número 2. Por favor, el micrófono otra vez aquí al frente con Camilo. ¿Cuál es la pregunta número 2, Camilo? Entonces, bueno, nos faltó Nancy, ¿verdad? ¿Alguien vio algo por Nancy? Yo vi que cuando el segundo paso fue cuando Tomás habló con Margarita, lo hizo él solo y no se incluía Nancy ahí. Ok. Entonces veía que lo hubiera podido hacer con Nancy y Nancy la puede también servir como testigo de la conversación. Claro. Ok. ¿Hay algo más que Nancy debe haber hecho? También se enfureció. ¿Mande? También se enfureció. Así. También se enfureció, ¿verdad? Tal vez Nancy debió haber ayudado a su esposo a calmar. A ver, ahí está el micrófono.
Sí, digamos lo que no actúo como ayuda idónea, porque jamás dice que Tomás se enojó en varias ocasiones y que ya había tenido como problemas, como esos antecedentes por el enojo. Pero no veo la actuación de Nancy ayudándole a calmar y dándole unos consejos sabios para que pudieran manejar la situación. ¿Y eso qué sería? ¿Negación? ¿Huida? ¿Suicidio? El punto es para reflexionar. ¿Se dan cuenta que estas cosas pasan y que son importantes? Porque todos son responsables en esta historia. Bien, antes de que Camino nos dé la respuesta número 2 de Tomás, asumo, o el diácono, si es que hay algo más que confesar ahí, esto es importante. Necesitamos, esto para los pastores que están aquí, necesitamos entrenar personas que nos ayuden con estas cosas. Pero cuando el asunto llega con nosotros, necesitamos recopilar toda la información del asunto. Ya escuché a Tomás. Yo le hubiera dicho a Tomás, hermano, tengo que hablar con Margarita para verificar lo que me dices. Si lo que me dices es verdad, yo voy a tomar la autoridad. Pero voy a hablar con Margarita, voy a hablar contigo y con tu esposa, voy a citar a la Junta de Diáconos, voy a citar a las hermanas del estudio bíblico. Hay un montón de gente que trabajar. Ahora, a veces los pastores lo hacen solitos. Por eso, esto es para los que no son pastores, por eso los pastores se les mueren de alta presión, azúcar, porque esto es estrés tremendo. ¿Tú estaban estresados en estos 25, 30 minutos? Sí, ¿verdad? Imagínense el pobre pastor en la vida real. Entonces, los animo a entrenarse, a tomar esto como un diplomado, a trabajar con esto, para que puedan ayudar al pastor. Y tal vez estando en el estudio bíblico, cuando se dé el asunto, paren el asunto, vamos a orar y pidamos que Margarita vaya y hable directamente con Tomás y Nancy o con un mediador si es que Tomás es agresivo. Pero vamos a buscar la manera de ayudar. ¿Sí me entienden? Esto es bien importante porque en el 1 a 1 podemos hacer mucho bien a la iglesia, pero es importante, pastores que están aquí, que entrenemos hombres y mujeres en esta dinámica. ¿Ok? Camilo, pregunta número 2, ¿qué dice? ¿Cuáles oportunidades provee este conflicto? Tienes que decir quién debe hacer qué específicamente. Bueno, dime el primero que tienes anotado, qué oportunidades tiene y qué tendría que hacer específicamente. Por ejemplo, si tú dices que Tomás tiene que servir a Dios, ¿cómo? ¿Con quién? ¿Ok? No, porque esto es importante. Generalmente en las iglesias somos muy subjetivos. Sí, tengo que parecerme a Cristo. Y ahí lo dejamos. ¿Cómo? ¿Ok? Dileme uno. Todos recordemos que según el manual son 3 oportunidades: glorificar a Dios, servir y crecer. Creemos que todos en cierta medida tienen que hacer esas cosas, pero la más importante es glorificar a Dios, ¿no? Entonces creo que todos tienen la oportunidad de glorificar a Dios en todo como actuar. Ahora, ponme un ejemplo específico de cómo, por ejemplo, Tomás tendría que glorificar a Dios en una situación particular. Exacto. Entonces, el primero que tenemos es Tomás, y Tomás debió, o tuvo la oportunidad más bien, de glorificar a Dios, obedeciendo, y sirviendo también a los hermanos, sirviendo a Margarita. ¿Cómo? Cuando la confronta, Tomás debe haber sido más paciente y ser con más sedumbre, con amor, haber confrontado y haber soltado a Margarita. Pero lo que vimos fue que Tomás sí tuvo una buena intención de diálogo, que fue directamente a Margarita, pues no tuvo la mansedumbre y pues se salió del lugar. Entonces, por eso creemos que Tomás tenía la oportunidad de servir. Excelente, muy bien. Ahí en su lectura que les están proporcionando, no viene ahí. Me recuerda maestro JJ Dávila o maestro Sebastián. Hay un artículo en el curso de dinámicas del cambio bíblico sobre el enojo parte 1. Hay mucha gente con ira en la iglesia. Es un articulito de unas 7, 8 páginas del doctor Paulison. El doctor Paulison explica que el enojo, que somos imagen y semejanza de Dios. Los que ya estudiaron un poquito más, existen los atributos comunicables y los atributos incomunicables.
Atributos incomunicables. Solo Dios es todopoderoso. Solo Dios es omnipresente. Solo Dios es omnisciente. Amén. Pero los atributos comunicables como amor, ira, son atributos que nosotros recibimos como parte de la imagen de Dios. Es decir, la Biblia no dice que no te aires. Dice, airaos. Y eso implica que hay dos opciones. Lo van a leer en el artículo. Se pueden enojar a la manera de Dios o se pueden enojar a la manera del diablo. El enojo a la manera de Dios, junto con su amor, producen un único camino a la salvación. La ira del diablo es petulante, destructiva. El doctor Paulson va a explicar en ese artículo cómo una misma persona puede empezar con un enojo genuino. Y él pone un ejemplo, lo van a leer. Está Moisés en el monte Sinaí, está con Dios, le dio la espalda, le entregó las tablas de la ley. O sea, ¡qué momento! Más comunión no se puede, ¿no? Y voy a parafrasear. Dios le dice a Moisés, oye, ¿nos quedamos sin congregación? Ve a checar abajo. Baja Moisés con las tablas de la ley y ve al pueblo en una pachangona con un becerro. La ira de Moisés es correcta. ¿Qué está haciendo el pueblo? Está pecando. A partir de ahí, Moisés expresa su enojo de manera pecaminosa. Rompe las tablas de la ley, que Dios las había tallado con su dedito. Las va a tener que cincelar el hombre. Baja, le reclama a Aarón, trae el becerro. No sé cómo lo pulveriza, pero lo pulveriza, lo pone en agua y se los mete por la boca. Y luego agarra un cuchillito, se echó uno por uno todos los que pudo. Si Dios los quiere aniquilar, abre la tierra y los traga y se acabó. ¿Se acuerdan del pecado de Onán, verdad? Se acaba, cuando Dios quiere hacerlo, lo hace. No ocupa tu ayuda. Entonces, aunque el enojo de Moisés era correcto, lo expresó de manera pecaminosa. ¿Cuántas veces tratas a tu esposo con toda la ira de todos los dioses del Olimpo en tu corazón? Porque no es el Dios vivo y verdadero, ¿verdad? O con todo el Valhalla junto, que tampoco, todos son demonios. ¿Ok? ¿O cuánto nosotros no le tenemos paciencia a nuestra mujer? No somos amorosos. Traten a sus mujeres como a vaso más frágil. Y a veces nosotros no lo hacemos. Al final del artículo, que les voy a mandar con el maestro JJ Dávila, van a encontrar 7 preguntas que se trabajan en consejería bíblica. Pregunta número 1. El enojo es la percepción de que alguien peca contra ti. Pregunta: ¿estás percibiendo el pecado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu suegra, de tus amigas? ¿Realmente pecaron contra ti? Le damos el beneficio de la duda a todos. Sí, pecaron contra ti. Pregunta número 2. Si están pecando contra ti, ¿estás expresando tu enojo de manera bíblica, santa y piadosa? Y generalmente no lo estamos haciendo. Y ahí hay un proceso. ¿Cuánto tiempo dura tu enojo? ¿Cómo tratas con tu enojo? Fantástico artículo para tratar con personas que tienen ira incontrolable en la iglesia. Y yo le aseguro que hay muchas personas en la iglesia que tienen un problema de ira incontrolable. ¿Ok? Fantástica lectura, les va a servir bastante en el proceso. Bien, al grupo de aquí, por favor. Siguiente personaje. Ese fue Tomás. ¿Quién sigue? Margarita. Margarita, a ver. ¿Cómo bien glorificar a Dios? Sacarnos, amándonos y soportarnos los unos a otros. Ok, ¿y qué tiene que hacer específicamente? ¿Con quién? Con Tomás. Con Tomás. Pues porque ella vio que no fue involucrada por el diálogo que la involucraron en el procedimiento que iban a hacer para eso y ya tenían una aporte para la iglesia. Entonces ella no tuvo ese cumplimiento, ¿no? Pecó ahí porque eso fue enfurecerse contra airarse. Otra persona con ira. Tomás airado, Margarita airada. Es una bomba, ¿no? Y a veces
el pastor y los diáconos les tienen miedo a este tipo de personas. ¿Ok? No es la primera vez. A mí me han dicho hasta de lo que me voy a morir cuando están llenos de ira. Y yo en este tono, puedes decirme lo que quieras, con honor, con respeto y con cuidado. Pero usted no sabe. No me baje, no me levante la voz. Hábleme en este tono, porque me está faltando el respeto. Pero usted no sabe. Me baja el tono de voz, por favor, porque esa no es la manera de dirigirnos ni como hermanos, ni como personas educadas. ¿Sí me entienden? Y cuando tú estás en ese tono, se les va a bajar. Claro, porque si... Claro, tú me agarras en el mundo, en el mundial, hermano, y ay, no sabes cómo lo era yo en el mundial. O sea, claro, me gritas, te grito, me pones, te pongo. Yo me quedé de esta estatura a los 18, crecí a lo ancho nada más, pero aquí me quedé a los 16, a los 18 estoy exagerando. Pero yo, siendo no cristiano, he sido muy impertinente y no me mataron porque Dios es fiel. Bien, grupo de atrás, ¿qué personaje sigue? Las hermanas del estudio. Y ellas, bueno, no pueden nombrar a Dios, guiando a Margarita un diálogo. ¿Esa qué oportunidad es? Glorificar a Dios, servir a otros, parecerse a Cristo. ¿Cuál es? Servir a otros. Servir a otros, muy bien, servir a Margarita. Ellas deben de trabajar siendo mediadoras y guardando su testimonio, porque el testimonio es el que habla. Claro, no contándolo, no chismeando. Excelente. El grupo de atrás, ¿qué personaje nos falta? Tenemos entonces a las hermanas. De la hermana que se sintió incómoda acerca de la plática, ella veíamos que hubiera podido tomar una actitud que guardó silencio y dio una posición, estaba bien, se sintió incómoda, bien, pero no hizo nada al respecto. Hubiera podido acercarse a Tomás y a Margarita, o en el momento de la misma reunión hubiera podido hubiera podido actuar, que eso es más preciso, llegar a ser más como Cristo, en el punto 3, donde dice que nos provee oportunidades para practicar actos piadosos. Ok, muy bien. Ahora el grupo de aquí atrás que no ha pasado, ¿verdad? ¿Quién nos falta? El pastor. ¿Qué tuvo que haber hecho el pastor? Nosotros pusimos que tenían que planificar, no ver el conflicto como una oportunidad. Entonces, debía como citar a todos los involucrados y exhortar a los personajes involucrados, como lo fue Tomás y más que todo Margarita, y también exhortar a las hermanas por no escuchar las dos partes. Tomar su autoridad, ¿verdad? Que eso es algo importante. Ocupamos que los pastores asuman su autoridad junto a los diáconos, a los ancianos, si es que los tienen, y ejerzan la autoridad. Muy bien. Pregunta número 3, por favor, Camilo. ¿Cuál es la pregunta número 3? Piensa en cada individuo del cuento. ¿Cuál es su responsabilidad delante de Dios? ¿Tiene algo que confesar? Si contesta sí, ¿a quién o quiénes tiene que confesar? Muy bien. ¿Qué cosa tiene que confesar específicamente? ¿Cuál es el primer personaje que tienes ahí en tu lista? Al diaconado. Al diaconado. ¿Qué tuvieron que ver? Debieron confrontar o indagar. A ver, perdón, ¿pecaron o no pecaron? Pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es el chisme y la murmuración. El chisme y la murmuración. Deben confesar, se Margarita, que pecaron porque no la confrontaron, como ellos sirvieron como él, no la confrontaron y no indagaron sobre su incomodidad. Muy bien, gracias. Este grupo de aquí, pasen el micrófono. ¿Qué personaje sigue? Tomás. Tomás pecó porque se dio contra Margarita. Así, Tomás y Airo. ¿Qué? También tuvo cobardía cuando se fue de la iglesia. Tuvo cobardía. ¿También pecó contra el pastor o no? Sí, claro, le faltó el respeto al pastor, ¿ok? Entonces, es un problema de ira, ¿ok?
¿Y qué tendría que hacer? Arrepentirse, ¿ok? Pedir perdón ¿a quién? A Dios como al pastor, A Dios, al pastor, ¿a quién más? A Margarita. y a todos los involucrados que estuvieron. Bueno, a los que, con los que pecó. A Nancy. Ah, bueno, ahí está Nancy. A ver el del grupo de atrás. ¿Qué podrían decir sobre Nancy? ¿La tienen por ahí? ¿Pecó? La pregunta es, ¿pecó o no pecó Nancy? Sí pecó. ¿Cuál es su pecado? La omisión. La omisión, porque está presente, ella está en toda, está ahí y no está en la historia, ¿verdad? Sí, pero entonces a ella le faltó involucrarse en cuanto al diálogo, en cuanto al hacer algo en medio de conflicto. Entonces, ella en su caso hizo igual que las hermanas. O sea, las hermanas pecaron, uno por chismosas y dos pecaron en cuanto a su testimonio en la iglesia, en cuanto ante el pastor les faltó unidad, entonces pecaron contra Dios. O sea, hay un pecado vertical y horizontal. Excelente. El grupo de atrás, ¿qué nos falta en la historia? Falta este grupo, para que no se los acabe. Entonces, bueno, esas hermanas. Bueno, las hermanas también han podido, también pecaron, las hermanas. ¿Cuál es el pecado de las hermanas? El chisme. El chisme. Chisme, la colaboración. ¿Qué debieron haber hecho en lugar de chismear? En lugar de chismear, debieron haber, en nuestra opinión, debieron haber también ya parado ese momento. Parado, muy bien. Y debieron haber, ya que estaban con Margarita, y Margarita les había contado la situación, por eso hubieran podido también involucrar a Tomás para que la situación se calmara. Ok, muy bien. Este grupo de atrás, ¿qué nos falta en la historia? El pastor, el pobre pastor. ¿Pecó o no pecó el pastor? Sí pecó. ¿Qué hizo el pobre hombre? Pues negligencia. Negligencia, ok. ¿Cómo? Pero la negligencia es un pecado, ¿sí o no? ¿Qué es lo que no hizo? ¿En qué fue negligente? En no prestar atención con tomar de se me olvidó. No tomarle la importancia que llevaba esta ocasión en este caso. Ok, muy bien. ¿Qué más? También pecó como huir, por ejemplo, no tomar el Si no están muy dispuestos a corregir a otro hermano, ¿verdad? Muy bien. ¿Se dan cuenta de lo interesante que es el curso? De cómo después de tomar 2 lecciones y tener una información básica, usted puede tratar con este asunto. Trate de contestar el ejercicio completo de la página 19, contestar el ejercicio completo, que ya lo deben tener casi completo. Luego está el caso de Víctor, del garage. Hay que leerlo, están las preguntas. Y luego está el caso de Víctor, ¿ok? Luego, en las siguientes páginas va a encontrar algunas lecturas, que le pido que las haga las lecturas, con varios artículos pequeños. De hecho, hay uno que habla sobre la Biblia y el chisme, y luego hay como un estudio bíblico, unas preguntas que podría intentar contestar. Está la lectura de la cruz y la crítica, y luego viene en la página 30, creo que es, unas preguntas que tienen que ver con la lectura de la Biblia, la cruz y la crítica. ¿Ok? Luego está la Biblia y el chisme, página 31. Luego están... ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hay varias lecturas ahí, ¿va? Muy interesantes todas las lecturas. Le pido que las haga. Sé que este es un curso que usted les van a entregar un certificado de participación, que estuvo aquí. Generalmente por tomar una conferencia como estas les van a ofrecer cuando mucho un crédito de 3, pero para acreditar necesitan 3 créditos académicos. ¿Cómo aprobar la clase? Hay que hacer las lecturas, estas lecturas chiquitas, que es poquito, y hacer un reporte de lectura, contestar las preguntas, y está la lectura y hay preguntas, contestarlas. Hacer los 4 ejercicios, los 3 ejercicios de caso y lo de las citas bíblicas que hicimos al principio.
Solo a los pastores que están presentes, y el pastor Sebastián, el maestro JJ Dávila deberán decidirlo, solo a los pastores que están aquí presentes les podemos intercambiar el ensayo académico por sesiones de consejería que asumo que ya las dan, pero tienen que ponerlas por escrito. El maestro JJ les puede enviar un formato para reportar sesiones de consejería. 5 sesiones de consejería serían 15 créditos académicos, 15 créditos, es decir, 15 horas de estudio. ¿Okay? Los demás tendrían que escribir un pequeño ensayo académico. Depende del grado, si lo quieren a nivel certificado, un articulito de 3 a 5 páginas. Si lo quieren a nivel licenciatura, un ensayito mínimo de 7, máximo de 10 páginas. Si alguien lo pretende hacer a nivel maestría, mínimo 15 páginas, máximo 20 páginas. Y el ensayo tendría que ser sobre el poder restaurador del perdón. Anótenlo porque no esas sí lo quieren hacer, ¿verdad? El poder restaurador del perdón. Y puede usar todo lo que hemos explicado en las lecciones 1 y 2. Yo tengo grabadas secciones 3 y 4. Cuando lo grabo, generalmente son sesiones de 40 minutos, no doy tantos ejemplos, no entro en cosas personales como lo hice hoy aquí, porque pues estoy hablando en una camarita, ¿va? Entonces, pero las clases están grabadas, con mucho gusto. Voy a mandar las 4 clases grabadas de pacificadores, es una clase de Zoom, con un grupo, están grabadas las clases, las puede tomar. Para Colombia vamos a establecer un salón virtual. Vamos a alojar el Salón Virtual de Colombia en www.mintzmexico.com. Van a buscar Mintz Colombia y ahí van a encontrar esta clase. Si la quieren terminar en línea, entonces en línea contestan foros y cuestionarios. Y en línea, los foros son los ejercicios básicamente, ¿verdad? Hay cuestionarios de cada lección, hay un examen final, hay un lugar donde servir su reporte de lectura, que en este caso lo vamos a dejar a este nivel para que no se espanten. Pero si lo quiere hacer a nivel licenciatura, tiene que leer esto y completar 300 páginas para hacer un reporte de lectura. Si lo quiere hacer a nivel maestría, tiene que leer esto y completar 500 páginas de lectura adicional. ¿Estamos bien? Es para animarlos, ¿verdad? No tienen que hacerlo. Con que lean esta lecturita, yo me voy de lado y les damos un certificado. Hoy les van a dar un certificado, pero si quiere el valor académico, sí vale la pena. Sí vale la pena terminarlo. La verdad es que esta explicación no la di, la voy a dar en este momento para ir concluyendo. Existen varias perspectivas de consejería. Y estas perspectivas de consejería son parte del desarrollo de la iglesia. A finales de los 70s, los pastores en Estados Unidos se negaban a atender la consejería de sus iglesias y mandaban a la iglesia con un psicólogo y un psiquiatra, que ellos son los que tienen que atender esto. Finales de los 70s, principios de los 80s, surge la escuela que dice: vamos a integrar la psicología con la palabra de Dios. Y eso se le llama integracionismo. El integracionalismo tiene que ver con tratar de conciliar todos los conceptos psicológicos con lo que dice la palabra de Dios. Y ahí hay de todo, desde cosas muy muy buenas hasta libros literalmente de psicología con citas bíblicas, que son bastantes malos. Entre un 80 y un 90% de lo que usted va a encontrar en una librería cristiana es integracionismo. Todo ese rollo de sanidad interior es integracionismo. ¿Ok? Cuidado con eso, pero es importante que lo sepa. A finales de los 70 y los 80, ya cuando el integracionismo está a todo lo que da, surge un hombre que se llama Jay Adams. Jay Adams establece una escuela con una técnica que se llama neotética. La escuela neotética es una escuela de confrontación al pecado. Adams dice, el psicólogo o el integracionista dice: el hombre está sufriendo, tratemos con el sufrimiento del hombre. Adams dice: cierto, el hombre está sufriendo, pero la razón del sufrimiento es el pecado. Confrontemos el pecado y resolvemos el sufrimiento.
A finales de los 90, en el Seminario Westminster de Filadelfia, de corte reformado, surge una escuela que se llama Consejería Bíblica. Consejería Bíblica dice: el integracionista tiene razón, el hombre sufre. Adams tiene razón, la razón del sufrimiento es el pecado. Hay una forma bíblica de resolver el conflicto. Y surgen estos cursos que los tenemos en MINS, que no son de autores latinos, pero que surgen de esta escuela de consejería bíblica. Pacificadores, dinámicas del cambio bíblico, métodos del cambio bíblico, problemas específicos 1 y 2. Y entonces todos esos cursos los tenemos para nuestras plataformas en línea o nuestros cursos que ofrecemos, estos cursos de consejería bíblica. Y hay un montón de escritores, que podemos pasar la lista de escritores que usted puede tener. Entonces es importante que tenga, esta es una escuela de consejería. Tiene que tener claro que existe el integracionismo, quien intenta conciliar toda la psicología y la psiquiatría con la Biblia, reconociendo que la psicología y la psiquiatría no tienen presuposiciones bíblicas y que sus presuposiciones no siempre responden a la palabra de Dios. Adams tiene un método fantástico. Hay un libro que se llama Manual de Consejería de Jay Adams. Es un más grosso así. Adams trata problemas psiquiátricos en hospitales psiquiátricos en Estados Unidos con su método. ¿Ok? Es un método que me parece bueno, pero me parece que es mucho mejor la consejería bíblica. Este curso es una muestra chiquita, porque llegamos a la mitad de todo lo que se puede hacer con la palabra del Señor, porque me parece a mí que la palabra de Dios es viva, inerrante, poderosa, infalible, única norma de fe y conducta, y por lo tanto podemos con la palabra de Dios, usando este método. Ahora, pacificadores, simplemente estamos poniendo lo que está en la Biblia en un orden determinado para establecerlo como un método. El maestro JJ tiene el material. Hay un tríptico basado, hay un libro, van a recibir el libro de texto. El manual está basado en el libro de texto. Lean el libro. El libro es un libro como de 300 páginas, muy fácil de leer, porque es un libro donde presenta todo esto que les dije, más un montón de ejemplos. Entonces es muy fácil de leer porque te vas con los ejemplos y es muy ameno para leer. Hay un tríptico que resume todo el libro. Yo doy consejería con el tríptico, que es muy fácil. Esto es para los pastores o para los líderes de una congregación que son líderes de la congregación. Existen sermones basados en el curso. Existe el material para grupos pequeños basados en el curso. Existen 10 lecciones para adolescentes basadas en el curso. Y existen unas guías para el culto, cosas que se pueden hacer. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que terminen, por lo menos los que están aquí el curso, lo estudien. Mi consejo es, enséñenlo en su iglesia. Capacite a la gente de su iglesia. Vea el video. Yo con gusto, si ustedes se animan a dar el curso en sus iglesias, se ponen de acuerdo con el maestro JJ, ¿va? Se animan a dar el curso en su iglesia, yo me comprometo a tener un tiempo de preguntas y respuestas con su gente, para contestar preguntas y respuestas que de pronto ustedes no puedan contestar, ¿ok? Pero yo animo a los pastores a hacer una campaña de pacificación. Entrene gente con el curso. Luego, anuncie 8 semanas para predicar. Yo le voy a entregar los bosquejos hechos. Pacificadores. Y divida su iglesia en grupos pequeños. Mate 2 pájaros de un tiro. Usted predica desde el púlpito el tema, lo que usted está predicando es lo que se va a tratar en el grupo pequeño. Entonces el entrenamiento para dirigir un grupo pequeño es estar presente en el sermón, o es tomar este curso. Los que toman este curso pueden ser puestos como consejeros en la congregación. Y divide a tu iglesia en el número de personas que tengas. Supongamos que tienes 25 personas. Divide tu iglesia en 5 grupos pequeños. Y reta a tu iglesia. Vamos a aprender durante 8 semanas cómo resolver conflictos en forma bíblica. Y el primer pájaro es: entrenas a tu iglesia a responder de manera bíblica el conflicto. Y el segundo pájaro es: invite que cada persona de ese grupo pequeño invite a un amigo no cristiano
para venir 8 semanas a aprender cómo resolver conflictos en forma bíblica. En una casa, con una aromática, ya sabemos qué es una aromática, ¿verdad? Diciendo, sí, no van a pensar, con una aromática, una galletica, como dicen, una galletica aquí, un tintito aquí, y en un ambiente de confidencialidad. La semana 8 predica su último sermón, matan un cerdito, hacen un sancocho trifásico, invitan a todos los grupos que vengan sus amigos. Ya se armó, como diríamos en Monterrey, la carnita asada. Estamos listos para presentar el Evangelio. Hemos educado a nuestra iglesia en cómo responder conflictos en forma bíblica. El material para jóvenes yo recomiendo que lo estudien en grupos pequeños con puros adolescentes y jóvenes. Ya está tropicalizado el lenguaje de jóvenes. O en el estudio de los jóvenes de ese material para adolescentes. Es muy bueno, ya está tropicalizado, toda la loma resbalosa está hecha para jóvenes, es un buen material. Yo estoy entregando manual para el maestro, manual para el discípulo de adolescentes. Y del material para estudio bíblico estoy entregando 3 versiones. Una que es la versión impresa, otra que es una versión en PDF y una versión en Word para que usted lo modifique y lo reduzca al tamaño que usted quiera, pero el material está ahí. Si usted no lo quiere hacer, no lo tiene que hacer, no es a la fuerza. Yo lo reto, termine el curso. Yo lo reto, acredite el curso. Yo lo reto, inscríbanse en el grupo de MINS, ya sea con el pastor Sebastián, ya sea con el maestro JJ Dávila, pero estudie. Su iglesia necesita, su pastor necesita que usted se capacite. ¿Quiere a su pastor? ¿Ama a su pastor? Denle unos años, regálenle unos años de vida, ayudándolo a cargar esa pesada carga que es la consejería bíblica. Y entonces yo le aseguro que van a ser iglesias saludables, bíblicas, poderosas, donde la gente va a venir no por el sermón del pastor, no por la música en la iglesia, no por el convivio, sino por la manera en la que resuelven conflictos en forma bíblica. Amén. Bien, yo he terminado, quiero contestar